no sé si lo ignoraba. Bueno. No Entonces, sé si me aquí mandó un tenemos mensaje que de hablar del principio de la regencia, es voz. Soy decir, capaz de ignorar. el dominio sobre el resto de la psique. Esto es importantísimo si consideramos el problema del sentido, o sea, si el espíritu le dio un sentido a la manifestación. Entonces, pues el espíritu dirige la manifestación y todo lo que sea ir aterrizando del espíritu hacia abajo tiene que estar dirigido por los principios del espíritu. Está regido por el espíritu sobre el resto de la psique. Entonces, ahí lo que toca en Tifaret es justamente ese camino del amor, dice aquí, que es el sacrificio en beneficio de otros. Por supuesto, no es en beneficio de caprichos de otros, es en beneficio del bienestar de todos. Sin embargo, hay, vamos a decir, que hay personas que consideran que el sacrificio es una autoinmolación y eso no va. Eso no va porque no se trata de que una persona entregue la vida a ninguna causa. No es válido porque la vida es un don excepcional. Hay un texto que es el Sutra del Diamante que dice que es muy difícil estar en el universo. Más difícil todavía poder tener la capacidad de nacer. Más difícil nacer. Todavía hay un paso selectivo, nacer en un lugar en donde podamos desplegar nuestra capacidad. Entonces dice, si todas esas dificultades fueron vencidas de una persona, finalmente tuvo una manifestación, ¿qué hace con esa manifestación? Después de todas las dificultades, pensemos que pudimos haber nacido ranas, caracoles o cualquier otra cosa. Y que habiendo nacido seres humanos estamos en una condición de mucho privilegio para poder hacer cosas. Entonces, es necesario pensar en el aprovechamiento de las potencias. Este es uno de los temas más importantes. Es como la parábola de los talentos. Hay que aprovechar lo que se tiene cuando se tiene como llegó, porque las oportunidades pueden recortarse, pueden reducirse, pueden pasar cosas que nosotros no tenemos muy conscientes, pero que son sumamente importantes y que nos pueden estar llevando a desaprovechar una oportunidad única. Esa oportunidad única es la de nacer con todas las capacidades que tiene un ser humano para desarrollarse. Bueno, entonces se dice que en las últimas encarnaciones las personas realmente hacen sacrificios, puesto que todo lo que eran sus ambiciones iniciales ya han sido satisfechas y las cosas están saciadas. Ahí yo les tengo que transmitir una idea básica de la diferencia entre Occidente y la India, porque en la India la gente no tiene prisa. O sea, los maestros de la India dicen, bueno, pues en esta vida alcanzas lo que vais a alcanzar y en la próxima pues otro pedacito y luego pues otro cachito. No hay prisa, hay que tomar las cosas con mucha calma y hay que esperar. Y en Occidente siempre tenemos prisa. Quisiéramos tener ya la solución en unos días y verdaderamente alcanzar el nirvana, pero así como en 3 semanas, y no se puede. En la India son muy lentos en eso, muy tranquilos, no se preocupan y eso se refleja precisamente en que los maestros no se hacen propaganda, es necesario encontrarlos. No hay ningún letrero que diga aquí está Nisargada Tamajarak, está Ranjit.
véngase cursos fáciles. No, nada. Y rápidos. Nada. Nadie sabe dónde andan, más que los discípulos que los van encontrando en el camino. Entonces, pues eso toma su tiempo, entre encontrar al maestro y que el maestro vaya despacio y que vaya diciendo cómo hacer las cosas, pasa un buen tiempo, pero es muy sólido el avance. Cada avance, cada paso, es un paso muy bien asentado. Eso es una diferencia. En Occidente vamos rapidísimo. Todo lo quisiéramos hacer en un ratito y siempre dejamos colgadas cosas en el camino. Bueno, entonces se entiende que después de varias encarnaciones, la persona ya satisfizo esto que en la India dicen, todos los intereses materiales, todos los deseos de posesión de cosas, de posesión de personas, de posesión de ideas, de posesión de una imagen, de un prestigio, todo eso queda satisfecho en una serie de vidas. Cuando ya todas esas vidas mostraron que eso no es importante, que no es trascendente, que finalmente no satisfizo a la persona, entonces la persona cambia de rumbo y empieza a trabajar por los demás y hace muchos esfuerzos y sacrificios en bien de otros. Sacrificios quiere decir que no toma para sí, no porque le pese, porque ya eso ya lo venció, es algo que ya no le interesa. Entonces, en realidad no le cuesta trabajo, pero para el mundo son sacrificios. Es relativamente fácil cuando se ha superado algo. Vamos a pensarlo de esta manera. Una persona tiene una gran ambición y quiere tener cantidades increíbles de dinero. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Pues va a dedicar prácticamente toda su vida a ganar dinero. La siguiente vida, pues ya ganó todo el dinero posible y ya se dio cuenta que esa línea no le dio mucho. Entonces, en la siguiente vida ya no es el dinero. Quizá entonces se dedique las siguientes 5 o 6 vidas a ganar poder. Después el poder lo encuentra vacío. De manera que después de esto anda buscando otra cosa. Es decir, como que ya tiene la impresión de que no es por ahí el camino, que no vale la pena insistir en eso y que es necesario cambiar. Pero cuando uno es ya humano, las siguientes vidas siguen siendo así, ¿verdad? Sí, las siguientes O vidas sea, tienen de alguna manera, arrastran el aprendizaje de las anteriores. pero digo, no nos podemos regresar a ser No, vegetal, porque venimos primero de ser vegetal. no hay ¿o no? regresos. No hay regresos. Lo que ya se alcanzó, se alcanzó. Lo difícil es aceptar lo que pudiéramos llamar la voz interior, la que le dice a uno de una manera muy clara que eso ya lo probó y que no funciona. Eso cuesta trabajo porque el medio es muy fuerte, es muy presionante. Yo nací en una familia de trabajo, vamos a decir. Una familia que tenía un negocio muy próspero. Y todo era trabajar por el negocio. Toda la familia menos yo vivió del negocio. Yo me fui y dije, esto no me interesa. ¿De qué era el negocio? Pastelería, un globo. Entonces, y yo dije, no me interesa, yo me voy. Tan bueno que era. Y se me fueron encima. Así de, ¿cómo? Pero ¿cómo estás loco de que vas a Pero vivir? eso era buenísimo. Mi abuelo decía, pero ¿cómo van a decir que mi nieto es un pordiosero? Cosas de ese género. Mi nieto no come garibaldi. ¿Qué más? Y me gustaban mucho. Oh, ya sé, está buenísimo. Entonces, el problema realmente es grande porque la presión es muy grande. La familia está insiste, pero ¿cómo? Sí, Eso no debe puede de. ser, sí. Tanto esfuerzo para hacer el negocio, ¿de qué vas a vivir y de qué vas a comer? Muy complicado el asunto. Mucha presión social. Y luego la gente que lo rodea a uno también, ¿no? Sí, claro.
no Que solo va a a la ser el familia. mismo tipo de juicio. Sí, No, más ¿qué Ajá, estás claro. haciendo? ¿Cómo vaya. dejas eso? Pues si era Sí. riquísimo, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y qué menso, ¿no? ¿Y qué ¿Cómo se menso? te ocurre? Porque aparte no era cualquier, no es cualquier negocio. No, era un Ujú. negocio muy grande. Bueno, es un negocio muy grande todavía. Ya lo vendieron mis primos, pero Ya se quitaron La la presión. carga de encima. pues sí, pero sí quedaron con muy buen dinero. Claro. Sí, Sí, no, no, pues, no creo que lo hayan Quedaron vendido bien en 3 ricos. pesos. No, 800 millones. Nada más. Y eran 4. 200 para acá. Sí, era ¿Cuándo un te lo poquito de sacaban? dinero. Bueno, sí se acaban, Sí, pero y yo así de, también, así de 3, 2, 1, dame 8, 10. Sí, es mucho. Muchísimo, claro. Y nada más entre los primos. Sí, porque mi abuelo heredó a los hijos varones. Yo era nieto por mujer. Ah, Entonces heredó a nada los, más les tocó a los los hijos 3 varones. varones. Y a las mujeres no les dejó nada, Nada. nada. No, yo ya me Nada, molesté mucho. porque tenían marido y el marido. ¿Y ¿y eso por qué eran qué? mujeres? Y mi esposa, mi mamá era viuda y de todas maneras, nada. Bueno, entonces, eso es Estoy un muy poco- molesta. Al contrario, Pero las que así le era. debería de dejar es a las niñas. Pues sí, Y que los entonces niños mis tíos se trabajen, dividieron, ¿no? uno se quedó Exacto. con los dulces y chocolates La Pose, Ay, no, seguramente bueno, conoce, Claro. y otros 2 se quedaron con la pastelería. Y el más chico vendió su parte, se fue a Francia, se compró un castillo y vivió como príncipe hasta que murió de gordo. ¿En serio? como cuento. Y te iba a decir, ¿y no tiene necesidad de que alguien lo acompañe? Así de, no, sí, soy soltero. Yo me hago, No, no, ya está bien muerto, no, pero sus hijos han que sido... alguien le ayude con Con la panes carga, o algo sí. así. Aunque sea comerse. Sí, Pero la verdad es que pues, no les rindió mucho. no, pues no, se lo botó. Sí, bueno, pues parece que el castillo todavía lo tienen, pero qué cosa más rara eso de comprarse un castillo. Sí, que se- claro. se Luego deja mantenerlo, volver porque andando. pues lo de No, menos pues sí, es una cosa comprarlo. es tenerlo, pero Luego mantenerlo. mantenerlo. Sí. Pero No. bueno, pues cada quien. Bueno, si con- se murió feliz ahí, o sea, si a él sí le tocó disfrutarlo hasta de que se murió, Sí, pues bueno, ya. Los demás que le hagan como puedan. sí. Pero en fin, es el destino. Si yo me hubiera quedado trabajando ahí, me hubiera tocado un pedazo, Ahí está. Sí, pero hubiera perdido lo demás. Todo lo que hiciste, claro. sí, Ajá. todo, Porque porque todo hubiera el día sido eran otra historia pasteles. completamente diferente. Empezábamos a las 6 a trabajar, Hasta más tarde. hasta más o menos Ujú. las 3:30, 4 de la tarde se iban los obreros, y luego toda la tarde era estar dándole vueltas a a las masas para que se fermentaran y todo lo demás. Era toda la tarde y la noche, hasta en la noche estábamos dándole vueltas a las masas Para que, claro. para que jugaran y para que procesaran. Horrible. Una vida horrible. Sí, aparte, pues si no te gusta, como también muy monótono, ¿no? Pura azúcar, harina, masa, pesadas. huevos, bandejas, hornos. ¿A quién le importa? Algo así, un babeo. Qué rico, sí. Es un sacrificio durísimo. Sí, es eso, las carnicerías. Claro, y cuando yo era niño, pues no había los aparatos que hay ahora. Sí, mucho a la mano. Los huevos los batíamos a mano. ¿Ustedes se imaginan lo que es batir 60 huevos para hacer un merengue? No, pero elotes así de cobre los agarramos. Simplemente separarlos. Ya esto ya es una lata. Pero además batirlo, que no puedes parar. Y que, ajá, No. aquí, ajá. No. Se acuerda ahí. Espantoso. Así ¿Quién va a querer eso? mismo, por 200 millones. El invierno en la tierra. Por todas las riquezas del mundo. Pues no. ¿Te gusta? Menos. Menos. Bueno, entonces vamos a seguir en una vida, de pronto ya se comprende que esas cosas no sirven. Pues no. No sirven. No sirven para realizar la vida. Sirven para acumular un medio que es el dinero. O el poder. O la fama, que es de menos categoría. Pero nomás sirven para eso.
Es decir, ¿qué es lo que persigue normalmente en la sociedad del ser humano? La fama, la riqueza o el poder. Son sus tres metas. Una, otra o todas, según Sí. les guste, sí. Y bueno, pues los famosos pronto se dan cuenta que no les sirvió de nada la fama, que generaron unas vidas horrendas. Piensen en O se les los, acaba muy prontito, ¿no? la fama también, Ujú. pero piensen en todos los famosos, como que una gran cantidad viven unas vidas horribles, se casan, se divorcian, se olvidan, viajan, se separan, se odian, se demandan, unas cosas espantosas. Luego, vivir para el dinero tiene también su problema, porque es muy exigente, el dinero es muy celoso, entonces no puede uno dejar de estar presente. Sí. Ustedes se imaginan la vida de Slim, No, no. se levanta tempranísimo y tiene su junta tempranísimo, la primera junta del día. Y luego tiene que estar averiguando a ver qué empresa quiebra para comprarla y hacerla crecer y venderla. Pues todo el día está con eso. Y en los tiempos libres pues tiene que hacer negociaciones y cosas sociales, invitar a los políticos, qué sé yo, lo que haga. Horrible, ¿no? Toda la vida de compromisos y de circunstancias. Y su única satisfacción es que su fortuna se va haciendo grande, grande, grande. Dicen que si se encontrara un billete de 1,000 pesos en la calle tirado, no lo recoge porque gana más rápido 1,000 pesos que el tiempo de recoger el billete. Ah, Sí. Entonces, qué horror. Sí, ya está. Pues es de locos. Y el poder, pues vean a Peña Nieto haciendo el ridículo por todo lo. Ay, y nuestro presidente que bueno. La última de Peña Nieto que vi que salió en el periódico hoy es que dizque de hippie. Ay, no, Sí. ya, por Con favor. una gorra y ella con una banda aquí comiendo en un restaurancito de nada. Ya Dios me lleva. Oso mi. El expresidente de Ya, México, todo qué está. vergüenza. Sí. Oso mi. Pero pues busquen otros, Salinas de Gortari, qué vergüenza. Pues es que no hay a cuál irle. Ajá. Vaya de con todos Cedillo, modos que es son- el más decente porque trabaja. Pues está trabajando, cuando menos está trabajando. Sí, Cedillo trabaja. Sí, 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 por lo menos. Fox, imagínense Fox. Dios mío, ¿Qué hará ese hombre? pura Pero hacerle caso a tontería. Martita, pues, Sí. ¿qué más? Caminando. Eso no tiene le- todo el día. no Va a le estar queda ocupado. de otra. Eso tiene para estar ocupado todo el día. Bueno, Yo creo entonces, que ya ni le ha de hacer caso a la mujer. pues no. Para allá. Eso, él a ¿No? ella. Ella. Él Sí, ya, pues, en Ah, eso. eso puede, sí. pues ya no tiene poder, ya no tiene ni qué, tiene que estarlo ahí pastoreando todo el tiempo. Cállate, Vicente, esas cosas no se dicen. Ay, sí. Ay, sí, Con eso tiene para estar ocupada todo el día. y encuentran sus cosas. No hay ni a quién No. irle. Bueno, pues esas son las ambiciones del mundo. La fama, la riqueza y el poder. También hay otro tipo de actividad, por ejemplo, el servicio a los demás, que finalmente, pues sí, es una ayuda, pero no es una solución. Y antes de eso, bueno, pues el placer por el placer, pero esto se agota muy pronto. Entonces, el asunto es que los intereses de la vida cotidiana se agotan cuando menos, en, ¿qué será? Unas 10 vidas o 15 vidas de estar pruebe y pruebe y pruebe y descubriendo que no da gran cosa. Bueno, y hay quien no avanza, Mario. Hay que no avanza, ni un paso. Sí, creo yo eso. Pues no se dedica, no toma en serio las cosas, no se esfuerza, no cambia por dentro. Eso es muy importante. No tiene conciencia ni siquiera. O sea, ni siquiera es de no quiero cambiar, sino que ni siquiera No ha se da pensado cuenta que tiene tengo que nada. cambiar. Sí, Es que no tiene exactamente. nada que Sí. cambiar. Exacto. O sea, no. No sabe. Y por eso la omisión. Hay un lo he texto hecho. de Siddharamesvar que después les voy a mandar. Siddharamesvar fue un gran santo de la India del siglo pasado, un hombre muy listo, que después de tomar con su maestro todas las lecciones necesarias llegó a la conclusión que además de todo había que pensar.
Sí, claro. Pues ya, vale. Y que había que pensar sacando adelante una cantidad de visiones de la vida. Y escribió unos textos un poco difíciles, pero muy profundos y muy buenos. Y vale la pena ver cómo una persona como él, considerado en la India un santo, es tan sencillo, tan claro, tan natural como presenta las cosas. Entonces, aquí es muy importante considerar que justamente lo que pudieran llamar la devoción no es, por un lado, un interés intelectual, pero tampoco es estar babeando todo el día en el concepto divino, sino tiene mucho que ver con la realización en el mundo de la tarea que debe hacerse. Si el mundo existe, será por una razón. Si en esa razón se puede contribuir, hay que contribuir, y el trabajo es enorme. Pero enorme, porque la mayor parte de las personas se entretienen jugando con las diversiones de la vida. Eso es muy importante. Las diversiones de la vida son, como ya saben, me entretengo en que esto tenga que resolverse, que aquello tiene que ocuparse uno, en que es el cumpleaños de no sé quién, en que sí, en que hay que hacer las tareas con los niños, en que hay que, ya que crecieron, pues es que tiene problemas, y hay que ver cómo le ayudamos, que hay que cuidar a los nietos, y esos entretenimientos se absorben toda la vida. Cuando se da uno cuenta, llega viejo y resulta que pasó el tiempo resolviendo problemitas intrascendentes, pues. Es cosas de momento. Entonces hay que darle su lugar a las cosas de momento y su lugar a las cosas trascendentes. Y solamente así se llega. Y en la siguiente, una persona de ese tipo vuelve a empezar. No vuelve a empezar. Empieza donde se quedó. ¿Dónde se- Pero de todas Pero maneras, como si no Pues si no aprendió avanzó, nada. ahí se queda igual otra vez. pues sí pudo haber aprendido un Algo al pedacito. final cuando ya estaba muriendo. Así de chill, no dice nada. Ya, Pues ya está, sí, porque sí. ¿no? Sí. Pues sí, vamos a pensar, una persona al final de su vida dice, me la pasé trabajando para los demás. Me casé a los 22 años. Tuve que trabajar para mantener el hogar. Nacieron mis hijos. Trabajé mucho para que tuvieran casa, vacaciones, escuela, diversión. Crecieron, se casaron, uno tras otro. El último se casó cuando yo tenía 60 años. A los 60 años, bueno, empecé a ver cómo liquidaba el negocio y cómo garantizar mi futuro. Llegué a los 70 y a los 70 estoy muy cansado. Y ya me estoy muriendo. Entonces, no viví para mí. Necesito más tiempo. Pero es muy tarde. Porque además, aunque tuviera el tiempo, no sabe ni por dónde caminar. Si toda la vida hizo Eso. no por sí. Pues sí. Es que es muy complicado el asunto. Yo tengo una paciente que tiene 62 años y con muchas tragedias en la vida, pero siempre viviendo para la familia. Desde niña, con su familia de origen y después con el marido y los hijos. A estas alturas, la única solución que tiene es vivir para ella. Bueno, pues haga algo que sea la realización de su vida. No sabe ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer para realizar mi vida? Está muy difícil, ¿quién sabe? No sabe, no sabe para dónde jalar. Tiene toda la libertad de hacer y no sabe qué hacer. ¿No es terrible? Ujú. Sí. Sí, es terrible. ¿Por qué? Porque eso se empieza desde pequeño, ¿no? Desde joven. No necesariamente desde pequeño, pero sí a una edad en que todavía se puede actuar. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos dice el tema de Tiparet. O sea, la visión de la belleza es la visión de la construcción del mundo. El mundo en el que vivimos es un mundo increíble en todas sus posibilidades. Si nos dedicamos a la biología, nos azora. Si nos dedicamos a la geología, no lo podemos creer. Si nos dedicamos a la astronomía, es absolutamente increíble el universo.
verdaderamente es un mundo extraordinario. Y nosotros haciendo rutina, ¿no? Como que no concuerda con ese mundo extraordinario de hacer rutinas. Y rutinas muy bobo, ¿no? Porque ese es el tema. ¿Qué hiciste hoy? Le dicen a esta mujer que les digo. Bueno, pues hice el desayuno, luego hice la comida, fui al mercado, regresé al mercado, preparé todo para que regresara mi marido y cenara y luego nos dormimos. Toda la vida. Qué horror, ¿no? Pero, bueno, sale de esa vida y llega con esa experiencia. Entonces, desde si la la vuelve a infancia, hacer, de veras está sí, muy mal. tiene que empezar a Sí, pensar sí, si sí. cambia algo. Ajá. Y a lo mejor dice, bueno, voy a estudiar. Sí estudió algo, pero una carrera técnica. Voy a estudiar más, o bien me voy a dedicar a alguna cosa que sea, digamos, de más trascendencia. Entonces empieza a ensayar en esa cosa de más trascendencia. Suponiendo que quiero hacer una carrera, hace la carrera, anda en todos los problemas de ejercer una carrera, y en la siguiente vida que ya comprendió eso, dice, bueno, tengo que cambiar las cosas. Ahora, aunque haga una carrera, no tengo que perderme en lograr un puesto y todo, sino que tengo que vivir más. Y así poquito a poco en cada vida va avanzando un pasito, Regresamos sin recordar nada, ¿verdad? Obviamente. sin recordar, bueno, sí y no. No recordamos porque no está expresado en palabras, pero actuamos. Tenemos una manera de hacer las cosas que tiene un antecedente. Esto es lo importante. Eso es básico, Es como la inteligencia de la semilla, ¿no? ¿sí? O sea, ya está ahí implantada, Sí, no piensa por sí sola lo que tiene que hacer, sino que simplemente, Fluye. ya sabe cómo, sí, o sea, sabe que es lo que así es. sí, sabe hacerlo. Hay una historia chusca del mexicano que se va a Estados Unidos, se queda como 20 años, regresa, va a ver a su mamá y la mamá le ofrece un atole. Entonces él toma el atole y está haciendo así y le dice, ¿qué será esto, madre? Y ella le dice, se te olvidó el nombre, pero no el meneíto, ¿verdad? Eso es. Se le puede uno olvidar la visión intelectual de lo que pasó en su vida, pero lo que está de trasfondo sí, esa es una ventaja, porque a partir de ahí es que despega la persona y eso explica mucho las diferencias entre personas, porque unas traen mucho más antecedente que otras. Sí, incluso entre hermanos, ¿no? Entre hermanos, sí. Y karma, ¿no? No, y una sí, karma y dharma, y sí, un hermano puede estar apenas en los primeros pasos y otro ya puede haber avanzado bastante. Y entonces, no quiero una pastilla de menta. Gracias. Gracias. No la estoy tomando porque piensa que tengo en la garganta que se me ensombreció. Entonces es muy importante considerar que uno no parte de cero, que parte de un antecedente y que buena parte de lo que logra es porque ese antecedente opera. Porque como dijo usted hace rato de esa señora que todo le pasó. O sea, hay gente muy kármica, ¿no? O sea, ¿Sí? personas que les va súper mal. Ajá. Tragedia tras tragedia. Esta señora apenas está reflexionando sobre que la vida puede ser algo más que la rutina de un hogar. Apenas se está dando cuenta. A sus... 60 y algo. ¿Sí? Es un problemón. Bueno, por lo menos. Claro. A los 60 y no... Ahora el destino de ella pues es muy claro porque cuando nace, su mamá que era muy enfermiza le encarga a los 12 años toda la casa. No, bueno. Entonces ella lavaba, planchaba, cocinaba, cuidaba a los hermanos, iba a la ¿Fue la secundaria. Sí. Eso no le permitía nada. No. Eso es karmático. Y entonces finalmente, pues a lo largo de 62 años, aprendió que no le funcionó. Entonces en la siguiente vuelta llega ya con esa experiencia.
y probablemente arranca mejor. No es fácil. Bueno, entonces en ese proceso hay un punto en el que uno se tiene que detener y considerar que en ese increíble mundo en el que estamos, las oportunidades de realización son muy grandes para nosotros, porque un animal no puede realizar nada, vive una rutina. ¿Qué puede ser un animal? Nada. Pero también el animal va subiendo, ¿no? Sí, sí, claro que va subiendo, pero vamos a decir, en su vida presente de animal, pues lo que hace es ¿Ser vivir- animal? ser animal, vivir su vida de animal, repetir, repetir, repetir. En la vida humana, de alguna manera tenemos una conciencia y una capacidad motora que nos permite crear cosas, porque no tenemos patas sino manos, y eso nos ayuda a trabajar con las manos. Pero de animal nos brincamos a humano. Pues la fuerza no hay ni nada intermedio. Los Gollum, pero esos no existen. Qué horror el Gollum, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay animales superiores realmente muy listos. Los elefantes, los cerdos, los perros, muy inteligentes. El cerdo es un animal inteligentísimo y el elefante también. Solamente los changos y los elefantes se reconocen en el espejo. Los demás no. No tienen conciencia de ser ellos. Pero los elefantes sí. Se paran frente a un espejo y empiezan a payasear y a hacer cosas. También los changos. Eso quiere decir que tienen un grado de evolución mayor porque ya tienen una conciencia del yo. Y sí, los ejemplos de los elefantes nos enseñan que son evolucionados. Entonces es fácil que de ahí pasen a una vida de más refinamiento, pero empiezan hasta abajo. Sí. ¿Verdad? Sí, en el siguiente escalón. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿de dónde salió el mochaorejas? Es un salvaje. No es una persona civilizada, es un salvaje. Secuestra, mocha orejas, saca dinero, no le importa. No se arrepintió de nada de lo que hizo nunca. Todo lo vio natural. Pues salió de una situación muy primaria. Claro. Pero lo pescaron, está en la cárcel empezó a cambiar. Alguien le predicó algo y entonces empezó a tener alguna inquietud religiosa. Quiere decir que en su siguiente vuelta va a empezar mejor. Bueno, entonces eso nos habla de que nosotros tenemos que desarrollar ciertas sutilezas en nuestra vida, ciertos refinamientos, y estos refinamientos en general son refinamientos de conciencia. La conciencia se hace más refinada cuando empieza a investigar y a poner en juicio prácticamente todo lo que conoce. Cuando somos niños aceptamos lo que nos dicen, sea en la casa o sea en la escuela, como nos lo dijeron. Y nos parece que está bien, que es correcto y que así debe ser. Y a veces nos quedamos ahí y tenemos 60 años y seguimos pensando que eso es así, está bien y que no hay que cambiar nada. Y hay otras personas que empiezan a reflexionar y dicen, esto no puede ser, hay que verlo con otros ojos, hay que mover las cosas para verlo con otros ojos. Y ese cambio de perspectiva suele ser muy difícil y muy doloroso. Es decir, la persona empieza a abrir la conciencia y de pronto se da cuenta de que algo que ha hecho toda la vida no tiene sentido. Y entonces que hay que cambiarlo. Que cierta cosa que he considerado de valor no tiene valor. Y muchas cosas más de ese género. Y entonces va sintiendo el golpe en su persona porque hay que cambiar. Y ese cambio pues es doloroso. Tiene que aparecer de una manera distinta ante el mundo en la medida de su cambio. Y muchas de las cosas que hacía y en las que fincó su vida, su alegría, su seguridad desaparecen.
porque ya comprendió que no es por ahí. Y ese esfuerzo es el esfuerzo que corresponde a tu pareja. Vamos a ver por qué. Uno está hasta abajo en Malhut. Ajá. De pronto se da cuenta que gran parte de lo que ocurre en el mundo no se debe a que el mundo sea así, sino que nuestro cerebro es así. Es una cosa distinta. O sea, el mundo como tal, el planeta Tierra, no es como los seres humanos Creemos. lo creemos. El mundo en que nosotros vivimos, no el planeta Tierra, que es un planeta, ¿no? Es materia y es una materia densa y tiene bosques y ríos y esto, ¿no? El mundo que montamos sobre ese planeta, sobre ese hábitat, es un mundo inventado por nosotros, los seres humanos. Ahí no hay nada que sea de la naturaleza. Nosotros lo creamos así. Casi cualquier cosa. En esta casa no hay nada natural, nada. Ni las plantas están en macetas. Bueno, los mosquitos. Es lo natural. Entonces, es gravísimo, porque plantamos sobre la naturaleza un mundo armado por creencias humanas. Y esas creencias humanas son las que han producido todos los desastres en los que estamos insertos. Por ejemplo, la criminalidad en la que estamos no es producto del planeta Tierra, es producto de unas relaciones entre seres humanos que no están funcionando bien. Y descubrir eso es descubrir la responsabilidad que tenemos en el problema. Les doy un ejemplo. Los consumidores de drogas mantienen a los narcos, porque les compran, y no, como que no hacen conciencia de su responsabilidad. Simplemente, pues como que nada, como que no hay problema con eso. Pero el consumidor es tan responsable como el distribuidor. Y entonces, si un día se dan cuenta, pues el golpe moral es muy fuerte, porque se dan cuenta que son corresponsables de todo el desastre que tenemos. Y son corresponsables de la inducción de otras personas al uso de las drogas. Eso es fundamental. Hace 2 días un hombre joven, yo diría que un muchacho, que tiene ya 37 años, ya no tan muchacho, me contó que había tenido una entrevista con unos drogadictos. Yo estaba hablando con uno y le decía, nosotros pensamos esto, nosotros vemos que tú vas, quién sabe cómo. Y entonces le preguntó, ¿sí? ¿Cuáles nosotros? Nosotros. Sí, gracias por compartir. En nosotros pensar en plural. Claro, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús en uno de los pasajes se enfrenta con unos locos? Y a esos locos le pregunta a alguien, ¿cómo te llamas? Y dice, Legión. ¿Legión? Legión. Pluralidad, grupo. Sí. Entonces hay que considerar pues lo difícil que puede ser eso. Muy bien. El fanatismo no es exactamente la mejor forma de concebir la respuesta al mundo. Es aberrante porque es una forma de orgullo, es una forma de soberbia, pensar que uno tiene toda la verdad y la única verdad. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque no debemos identificarnos a ese punto con el principio que nos guía y pensar que nosotros somos el principio. Si cualquier persona piensa que es el representante de Dios en la tierra y que tiene todo el derecho a hacer lo que sea, algo anda mal. Muy mal. Entonces, la dedicación se da cuando uno sigue siendo humano y sin embargo la vida va dirigida por los principios rectores. Entonces hay que controlar los pensamientos y las emociones y para controlarlos hay que conocerlos. Entonces esa es la razón por la cual en algunas de las técnicas de trabajo personal
el primer paso es conocerse a uno mismo. Quizá han oído decir que hay que poner la mente en blanco, pero ¿por qué no la puedo poner en blanco? Pues porque tengo una gran cantidad de cosas que están fluyendo en mi cabeza. Quizá me dejo llevar por ellas, pero no soy consciente un paso más atrás por qué esas cosas fluyen por mi cabeza. Esas en especial, esas específicas. La cabeza siempre está produciendo imágenes, pero ¿por qué esas? Es algo que no hemos resuelto porque está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, nuestra primera tarea es conocernos. Y por eso el primer ejercicio es sentarse tranquilamente sin hacer ningún esfuerzo adicional de cómo respirar, etc. Y observar lo que fluye por la cabeza para conocer con qué tiene uno que luchar. Porque la lucha más difícil es la guerra interior. Y lo que uno tiene adentro es a veces un gran desconocido. Las más de las veces es un gran desconocido. Y eso que tiene uno adentro es lo que determina su comportamiento. Ese fue el gran descubrimiento de Freud. El inconsciente, todo el contenido inconsciente explica el 90% de la conducta de una persona. Y ese inconsciente se presenta en esas reiteraciones de ideas que tengo en la cabeza. Entonces, mi primera pregunta es ¿quién soy yo? Me siento a ver qué pienso, es decir, qué me brota y cómo me va brotando y me empiezo a conocer por dentro. Quizá por primera vez. Más de una persona que no lo ha hecho, pues empieza a conocer y decir, ah, caray, ¿y por qué me reitera esta idea o esta otra? ¿Por qué regresa y regresa y regresa esto? Es como lo que más ¿Cómo? Como lo que más tenemos pendiente. Pues sí, algunas cosas son de lo pendiente contemporáneo, pero muchas otras son pendientes de casi toda la vida, que se dejaron ahí y que están actuando y que nos obligan a actuar y nosotros no nos damos cuenta. Porque esta afirmación freudiana es muy certera. Una serie de contenidos no conscientes, pero sí muy importantes, por eso no son conscientes, determinan nuestro comportamiento. ¿Cómo se produce eso? Y esto es importante describir. Resulta que cuando uno es pequeño, y a veces también cuando es adulto, pero sobre todo cuando es pequeño, pasan muchas cosas que no comprende. Simplemente no las comprende. Entonces, si son cosas comunes, pasan desapercibidas, pero si son cosas excepcionales, no pasan desapercibidas. Pero como no las puede resolver el niño, las guarda y luego las olvida porque son angustiosas, pero sí determinan su comportamiento. Sí, lo van formando, ¿no? Lo van formando. Sí. Les voy a dar un ejemplo. A lo mejor es un ejemplo impropio, pero es un ejemplo. Un niñito de pronto se hace pipí en la calle y la mamá lo pone, pero como lazo de cochino. Sí, le dice de todo. Eres un cochino y te dice que fueras al baño. ¿Qué? Me hubieras avisado. Para él es un trauma. Entonces, se guarda la experiencia que le dio mucha vergüenza y tiende a olvidarla. Pero empieza a deformar su comportamiento. No quiere salir a ningún lugar donde no haya un baño, pero no sabe que no quiere ir porque no hay baño, sino que dice que no le gusta. No me gusta subirme en camiones, no quiero ir de excursión, no, en ese lugar no puedo estar muy a gusto porque como que está muy encerrado. Y empieza a evadir todas las situaciones en que pudiera ocurrir la misma fatal experiencia. Y su vida empieza a cambiar. Se hace, vamos a decir, muy maniático en cuanto a, si no reconoce la posibilidad de tener un baño accesible, no se arriesga. Nunca se va a sentar en el centro de una fila en el teatro porque dice, si tengo que salir, Ya que salga. entonces prefiere sentarse en las orillas. Pero llega un punto en que lo haces ya inconscientemente.
No, desde el No, principio. hecho, todo el desde tiempo el lo haces principio. inconscientemente. Hasta que el día que te preguntas, bueno, ¿yo por qué escojo siempre los lugares del centro? Acá tengo cuál es mi miedo. Sí, ¿cuál es mi temor? ¿Cuál es mi problema? O si analizas, si a la hora de comprar los boletos dices que sea por si tengo que ir al baño, ¿no? Si te haces consciente de eso, puedes superar el asunto, si no, Ni Y lo ahí se ves. está. queda en el inconsciente. Actuando mañana, tarde y noche en la vida. Entonces la persona como que se encierra, se limita toda su vida si no lo reconoce. Es terrible. Ojalá fuera el único trauma, pero hay más. No, y bueno, para que se dé cuenta, en realidad, porque no es en los primeros años. No, Ya No. para No. esas ya pasó sí, un buen 20 rato. años, 15 años, Sí. 17 años. Si ya te Sí, echaste ya más, 40 más años. inconscientemente 20 lo haces, porque Sí. ya se hizo Sí. su hábito Ujú. hacer las cosas Pues de... porque Claro. así es, y Ujú. así eres, ¿no? Siempre he escogido esos lugares. Ujú. No me gusta ir al baño en otro lado. Pero además, escoges terapeuta, te vas a ver al terapeuta y para que te saque el trasfondo. Ajá, Claro. Porque no tampoco quieres es así en 8 días. Sí, no es como Por- que en la primer cita. No, por experto que sea, mientras la persona va soltando la sopa, Sí, porque aparte Ya, nadie ya, quiere ¿qué? soltar prenda. nadie quiere soltar prenda. O sea, vas a terapia, pero no te digo nada. ¿No? Tú Pues así, investiga. vengo, ya vine, pero no te cuento. Tú me Ajá. tienes que decir qué es lo que tengo. Sí, Exacto. sí. Sí, Sí. o sea, Yo tuve un amigo que ya murió, pero intentó suicidarse y lo mandaron a terapia. Entonces llegó, él iba muy indignado, decía que por qué tenía que tomar terapia. Y entonces se sentó y no habló. ah, Se quedó callado a ver si el psicoanalista le adivinaba. me leyó el pensamiento. Sí, no hablaba. Una sesión, 2 sesiones, 6 meses. estuvo Ay, no. así. Sin decir nada. Nada. ¿Y ahí qué hace el terapeuta? Nada, tampoco dice No, nada. está con él, lo acompaña un buen rato, Y tampoco dice nada. no dice nada. Los dos viéndose ahí muy bonitos. Sí. Y a No, los pues. 6 meses empezó a hablar, y empezó a soltar la lengua, estuvo 5 años en Hablando. terapia. Hablando. Fíjate nada más. Sí. Lo que le llevó. Pero imagínate 6 meses, qué cosa. Una agresión, era expresión de agresión. Ajá, Usted no claro, me está interesa. enojado. ¿no? Sí. pasivo agresivo. Pero Así muy es. pasivo. Un día me Muy llegó un agresivo. chamaco que tuvo cáncer en el pie. Es una cosa rarísima. Rarísimo. Y me lo mandó el oncólogo. Me dijo, yo no creo en los psicólogos no saben nada. Ah, bueno. Entonces no sé a qué vengo, porque quién sabe qué. Bueno. Pues está bien. Si no sabes a qué vienes, pues no vengas. ¿Cómo en el pie? O sea, En el ¿de pie, ¿de yo no dónde entiendo un vendría? cáncer en el pie. Pues, Pues quién de sabe. la piel. Sí. Probablemente, ¿no? El hueso. ¿Ves? ¿Quién sabe? Pero tiene un cáncer de piel. Y el oncólogo llegó a la conclusión de que eso no podía ser físico, que era psicológico. Pero él dijo que los psicólogos no saben nada. Bueno, está bien. Bueno, muy bien. Pero bueno, uno tiene que trabajar consigo mismo. Ujú. Y esa es la carta 2. Estamos echándonos un poco para atrás, pero la carta 2, acuérdense que llega a Tiferet. Une, sí, Keter con Tiferet. Entonces uno tiene que explorar dentro de sí mismo y por eso ese primer ejercicio es sentarse y dejar correr la mente y empezar a descubrirse, empezar a darse cuenta de que uno tiene una secuencia repetitiva de lo menos agradable. Y luego empieza a identificar en sus sueños, vamos a decir, experiencias similares o contenidos similares. Entonces se da cuenta de qué hay en el fondo. Pero poquito a poco, cuesta mucho trabajo. Pero hay que hacerlo, hay que empezar. O sentarse callado, tranquilo, dejando que fluya todo lo que tenemos adentro. Y vamos identificando por qué me repite esta cosa, por qué la memoria me lleva a tal o cual condición. ¿Qué es lo que hizo surgir esto? ¿Por qué olvidé aquello? Porque lo que uno olvida también es importante. Claro. A veces más importante. Bueno, eso Olvidar lo algo olvida. puede ser más importante que recordar.
Cuando una persona me dice, yo no me acuerdo de nada antes de los 10 años, digo, ah, caray, sí, aquí pasó algo muy grave. Sí. Pues sí. Entonces, es pues un trabajo básico. Y ese trabajo tiene que empezarse en Tiferet. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber pasado uno por Yesod y haber descubierto que todo es construcción del cerebro. El mundo humano plantado sobre el hábitat de la Tierra es un producto del cerebro humano. Y que en ese cerebro humano se producen las relaciones de afinidad o de discrepancia con el modelo humano. Y entonces es cuando uno empieza a situarse. De ahí analizarse a uno mismo. Es decir, yo puedo descubrir que el mundo es una serie de acuerdos entre personas. Sí, son convenciones. Y tenemos un acuerdo para que se haga la ley, tenemos un acuerdo de cómo vestirse, tenemos un acuerdo de cómo vivir o recibir a las personas o tratarlas, de cómo trabajar, todo esto son acuerdos. Y esos acuerdos pueden ser positivos o negativos. Nos puede parecer maravilloso que Estados Unidos ataque a Afganistán a defender la democracia mundial, pero si lo reflexionamos un poco, decimos, pues ¿por qué? ¿Qué están defendiendo? ¿De quién? ¿O qué pasa? Claro. ¿Sí? Entonces, la reflexión nos va llevando a este tipo de cosas. Pero eso es en el mundo de afuera y tenemos que empezar por el mundo de adentro. ¿Por qué creo yo en ese mundo? Yo puedo decir esto está mal. Y muy bien. ¿Y por qué está mal? Pues porque así está estructurada el acuerdo humano. Entonces, ¿por qué yo creo en eso y lo acepto? Les voy a dar un ejemplo indirecto. Cada banco recibe depósitos de muchas personas. Por cada peso que recibe de depósito, puede prestar 10. Porque se supone que el dinero da vueltas y entonces, y que todo lo que prestó va a ser productivo y le van a pagar y por lo tanto nadie va a perder nada y siempre va a haber dinero. Pero es un supuesto. Yo tengo fe en que eso va a pasar. El día que quiebre el banco, me quedo sin nada. Bueno, sin nada de lo que tenía ahí, cuando menos. Y el banco no lo puede respaldar porque es uno de cada 10 lo que tiene. Lo que guarda, la reserva, vamos a decir. Entonces, el problema estriba en que todo lo que es crédito, todo lo que anda volando como crédito es puro invento. Sí, es aire. Es aire. Entonces, yo lo creo y lo acepto. Ceros y unos. Sí, lo acepto hasta que no quiebra mi banco, porque entonces sí que me pongo mal. Pero lo acepto. Y la pregunta es, ¿por qué lo acepto? Realmente me convence. ¿Sería mejor guardarlo en el colchón? No, porque te lo roban. No, tampoco. No de nada. No hay forma. Ya estamos en un sistema en que el dinero se reproduce. Ajá. Sí, y no podemos zafarnos del sistema. No. Pero ese sistema Sí, es ya el está que creado. determina que pasen todas las cosas. Por ejemplo, nuestra situación de delincuencia es producto de cómo se maneja la sociedad. Entonces yo tengo que preguntarme si soy cómplice o si soy opositor a ese manejo. Vamos a pensar en esto. Yo les enseñé a mis hijos a competir o a cooperar. Si les enseñé a competir, los metí en el sistema de competencia y están sujetos a una cantidad de barbaridades. Si les enseñé a cooperar, la cosa es distinta. Vamos a pensar en otra cosa. Mis hijos tienen una clara identidad o tienen que identificarse con algo. Porque la identidad, cuando uno dice yo soy yo y como soy estoy bien, no es lo mismo que decir yo le voy a León y uso camisa de León, y uso pantalones de León, y uso calcetines del equipo León, porque León soy yo. Esto es una falta de identidad muy importante. ¿Cómo trabajamos eso? Todo eso hay que irlo pensando, pues.
Sí, Y sí. conforme uno lo va pensando y lo va resolviendo dentro de sí, su vida cambia mucho. Porque se va zafando de De una todas serie de esas. trampas en que se cae muy fácilmente. Y lo peor es que esa trampa se reproduce. Ujú. Porque si la tuviera para mí solo, bueno, pero además yo se lo pego a mis hijos. Ellos van a ser como yo. Claro. Para mí mi ejemplo más importante es que yo tuve de 2 en 2 mis hijos con 18 años de diferencia. Cuando comparo los primeros con los del medio, con las últimas, me doy cuenta de la enorme diferencia Que había en ti. que ha habido en mí. Claro. Entonces es tan importante porque Sí, hay un finalmente, crecimiento pues, claro, considerable entre unos y otros. claro, las últimas son muy ordenaditas, muy conscientes, muy productivas, sacan muchos premios. Los del medio son como muy pegados al mundo y muy metidos en el mundo, y los primeros son hippies. Entonces sí es muy raro, ¿no? Los hippies. Sí, pues sí. Mi hijo mayor vivía en la calle, dormía en las bancas del parque, hacía cosas así. Madre santísima. Sí. Y mi hija se casó con un orangután. Creo que vas a tener que editar este video, Rosy. Es importante, son ejemplos. Entonces, cuando uno pregunta ¿y por qué? Pues sabe por qué. Claro. Porque uno transmite esto, pero también lo vivió años de su vida Claro. en esa condición. Sí, De también ahí te a llevó comprender mucho cosas. llegar a este punto. Claro, tardó uno mucho en ir cambiando. Entonces, tiene que empezar pronto, porque si no, no llega. No llegas, ¿no? Bueno, esta es la visión de la belleza. Ver la creación, el mundo creado en todo su esplendor y no en todas las cosas que le pusimos en medio que nos nublan la visión del esplendor. Todos los prejuicios, aprendizajes, creencias, acuerdos humanos, etc. Porque el ser humano crea mitos, muchos mitos, y vivimos en función de esos mitos. La gente se mata Por esos pensando en mitos, su ¿no? país, por ejemplo. Y El los país no es nada. fundamentalistas. El territorio puede ser, y la gente también, pero el concepto de nación no es nada. Nada. Entonces, sí es muy importante trabajar en eso. Ese es el primer camino de crecimiento de la conciencia. Y lo que llamamos la vía espiritual es la vía del crecimiento de la conciencia, sobre una idea base que es la siguiente: el cuerpo y todo lo material con él se acaban, la conciencia permanece. Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para lo que permanece o para lo que se acaba? Y hay quien dice, bueno, pues mientras se acaba yo lo disfruto. Pero una vez que ya disfrutó eso, como no desarrolló lo otro, que es lo Sí, va a llegar. permanente, no queda nada, se queda en un vacío. Eso es terrible. Bueno, entonces por ahí es el gran Siempre y problema. cuando se dé cuenta. Siempre y cuando se dé cuenta. Porque a lo mejor ni. Claro. Pero diríamos que hay un gusanito de conciencia y que lo va obligando uno a buscar respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el mago? Dice el texto. Es construir las formas correctas de su propio ser para que las habite su propia fuerza espiritual. Esto es importante. El mago no es el que hace magias como David Cooper. No, es el que hace transmutaciones y transformaciones profundas primero en él. Entonces, ese trabajo, ese cambio, aquí el texto dice el ritual real,
es vivir las 24 horas con la conciencia de que el orden material es necesario, pero no no debe ser el dominante. Es necesario, a través del orden material podemos realizar todo, pero no justifica el orden material las cosas. Entonces, en cuanto al dinero, les puedo decir precisamente la misma fórmula. El dinero es un medio, no es un fin. Entonces, si yo me pierdo en el medio, no realizo los fines. Y esto es importantísimo. ¿Cuánto dinero necesito? Lo que sea necesario para realizar mis fines. No más. ¿Para qué quiero más? Pero alguna angustia, algún aprendizaje, algún error de visión me hace pensar que debo reproducir la riqueza y ser muy rico. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Porque, digamos, en un sentido muy extraño, porque es una reflexión a posteriori, pero Bill Gates comprendió el problema y dijo, ¿para qué quiero tanto dinero? Le dejo esto a mis hijos y ahora dedico mi dinero a la investigación de cosas útiles, a ayudar al medio, a buscar que la ecología se componga, en fin. Eso no lo pensó antes, lo pensó ya que tenía el dinero, pero cuando menos lo pensó, pues vio su fortuna y dijo, yo acabo con esto, pues ¿para qué tanto? Y yo creo que pensó además otra cosa muy importante. Si yo les dejo todo este dinero a mis hijos, se van a volver locos. Primero, porque no lo ganaron ellos, no es resultado de su esfuerzo y no lo fueron acumulando y manejando. Segundo, porque no van a saber qué hacer con todo esto y en vez de hacer una vida productiva, pues se van a quedar flotando en el dinero. Y tuvo razón, entonces a los hijos les dio como para vivir. Y lo demás lo empezó a usar para fines de desarrollo de la sociedad. Que además eso es lo que se dice que es el objetivo de la acumulación de capital, el servicio a la sociedad. Bueno, entonces nosotros estamos en la condición de que debemos siempre justificar nuestra acción con lo que pudiéramos llamar un motivo espiritual, un motivo trascendente. Los motivos no trascendentes no justifican la vida. Que tengo este motivo trascendente y hago una serie de acciones encaminadas al motivo trascendente, las que sean, incluida la formación de los hijos, puede estar encaminada a motivos trascendentes para que esos hijos tengan una vida libre y productiva. Esto es muy importante. Y productiva no quiere decir que fabriquen cosas, sino que estén satisfechos de sí mismos, que se sientan contentos y que sean conscientes de lo que es su futuro, su realización, su vida espiritual. Esto es muy importante. Por supuesto que uno no puede definir la vida de sus hijos y decir vas a hacerlo así. Les da el instrumento y cada hijo hace lo que se le ocurre a su manera, como el mío que se dedica a los extraterrestres y a estas cosas. Bueno, pues ese es su mundo, pero cuando menos piensa en algo trascendente, en algo que va más allá del simple estar en el planeta. Él fabrica orgonitas. ¿Saben lo que es el orgón? Bueno, Wilhelm Reich, que era un psicoanalista de los inicios del psicoanálisis, discípulo de Freud, tuvo una idea de que había una energía básica, que era la energía sexual y la medía en orgones, y que no tendría que usarse más que para la reproducción y para el crecimiento. Entonces, esos orgones, inventó un aparato que es que para fabricar o organizar orgones, y se quedó ahí. Lo corrieron de la Asociación Psicoanalítica Europea, dijeron que estaba loco, que quién sabe qué. Pero la idea de los orgones siguió viviendo en el mundo.
Entonces mi hijo se dedica a fabricar unos adornos, así como colguijes y cosas de esas, que son poseedores de rubón. Entonces los vende y la gente le dice que es una maravilla, que se les quitó el dolor de cabeza, que ahora ya pueden dormir bien, que están muy contentos y él está encantado haciendo bonitos. Está bien, que haga lo que quiera. Pues sí, y además Pues sí, pues, los vende. los vende, sí. Entonces va a ferias, exposiciones, le compran, vende por correo. Ahí anda. Pues está bien. Sí. Pues sí, ¿por qué no? Sí, y finalmente es algo que trasciende lo que pudiéramos llamar la vida rutinaria y cotidiana. Ahí va, inventando, no sé si inventando que los extraterrestres nos chupan la energía y que estamos a su merced. Pues bueno, Pues a ratos sí, porque ¿si has visto esas ya no nubes que tengo energía. son como una estela de avión, pero que no pasó ningún avión? Sí, esas las siembran porque es una sustancia que nos atonta. Tienes razón, sí lo creo. Ay, Dios mío. ¿Cómo Sí, anda creo la que está cosa? funcionando porque Sí, yo le digo, ¿qué podemos hacer? No, pues no podemos hacer nada, entonces ¿para qué te preocupas? sí. Pero date cuenta que nos están robando la energía. Pues sí. Pues ¿Y qué? nos roban todo lo demás. Pues ya también la energía. ¿Y cómo lo evitas? Pues no lo puedes evitar. Lo curioso es que cuando vino aquí a León, filmamos una de esas. Y resulta que aparece una cajita moviéndose. Ay, no es cierto. Sí. Y dije, a lo mejor tiene razón. Sí, A lo mejor no está tan loco como creo que está. ¿Es en serio? Sí, por ahí lo tengo. ¿Cómo crees? Sí. Y aparece. ¿Y era de día o qué? Era de día, estábamos aquí en el HB, en el estacionamiento. Entonces se puso a filmar. Y yo también filmé, porque dije, yo filmo ¿Por qué no? también para ti, por el otro lado, ¿no? Y a la hora de que lo pusimos en la computadora, si lo transmitimos del teléfono, de pronto, bueno, pues vas despacio y descubres que tiene ahí algo que no sabes qué es. ¿Qué cosa? Sí. No, y él tiene 4000 pruebas, fotos, videos, una cantidad de cosas de que hay extraterrestres y que los platillos voladores. Lo terrible es que su papá no le cree. Bueno, sí, ya No viste le la hace cajita. mucho caso, lo escucho, pero digo, es que anda en la locura. Bueno, pero estamos en que la vida debe tener un sentido y una justificación. Esto es importantísimo y que la operación nuestra debe estar en función de esa meta que para nosotros es valiosa, porque si no nuestra vida es un disparate. Claro. Estamos usando un don increíble que es vivir y tener capacidad de hacer cosas sin rumbo. Pegamos una patada para acá y 2 pasos para allá y no vamos a ningún lado. No dirigimos la vida, sino que nos lleva. La vida nos sucede. Yo tengo una amiga que cuando le pregunté, ¿por qué te divorciaste? Porque dijo, es que a ese hombre la vida le sucede. Entonces yo con una gente así no puedo vivir. ¿Sí? Y tienes razón, hay mucha gente a la que la vida le Ay, sucede. sí, qué Sí. flojera. Simplemente se dejan llevar, Lo que pasa es no tienen dirección. Puede ser terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa vida vivida con intención tiene una gran fuerza. Por eso a las personas que tienen esa condición les apreciamos una especie de fuerza magnética. Entonces, si nuestros patrones están basados sobre una realidad ficticia, finalmente, o sobre solamente los hechos físicos, entonces seguramente pues, somos llevados y traídos por las circunstancias. ¿Por qué una persona se le llama iniciado? Porque esa iniciación significó que cuando menos había empezado a aprender a dirigir sus intenciones, su pensamiento y su vida conforme a unos patrones seleccionados, elegidos, dirigidos. Por supuesto que se pueden dirigir al mal, pero son dirigidos y tienen fuerza.
Y desde luego, una persona con esa dirección, pues es un líder, jala a los otros, porque él sí sabe lo que hay que hacer. Mientras todos los demás dicen qué hacemos, ese sabe a dónde va y sabe qué pedir, a quiénes, cuándo y cómo. Entonces, claro que hay mucho por recorrer, incluso la humanidad puede estarse destruyendo y hay mucho que trabajar, pero es justamente tener una visión de la armonía como la de Tiferet para poder moverse hacia una meta de desarrollo o lo que pudiéramos decir de vía espiritual. Tifaret la llaman la zona Ampin. Ampin es una palabra judía, pero el rostro menor frente al rostro vasto, que es Keter. Keter es la cara larga y Tifaret es la cara corta. Vamos a traducirlo. Keter es el padre y Tifaret es el hijo. Es la visión aterrizada, la visión en el orden humano. El hijo es Tifaret. Tifaret, sí. Y la cara Larga es Keter. O sea, la cara corta es Tifaret y es el hijo. Sí, la cara grande o vasta es Keter. Se dice, los judíos dicen, Dios se asoma al abismo. Pues es Keter. Y entonces emana los sefirot, las esferas. Y luego esas esferas se comunican entre sí. ¿Ustedes conocen El Señor de los Anillos? Sí. Bueno, Tolkien, no en El Señor de los Anillos, sino en el libro antecedente, el Silmarillón, no sé si han oído de ellos. Bueno, Tolkien escribió mucho. No solo escribió El Señor de los Anillos y El Hobbit, sino que escribió muchos más libros. Uno de ellos es el Silmarillón, donde hace toda la cosmogonía. Otro se llama, ¿quién sabe qué? Tiene varios libros, pues tiene muchos. En el Silmarillón tiene una cosmogonía y dice que Eru, que era el ser supremo y que en el mundo lo llaman Ilúvatar, genera unos seres de su pensamiento con una armonía musical. Entonces estos seres de su pensamiento, que son como ángeles, cantan, pero no se entienden uno al otro porque cada uno salió de un pedazo distinto de la mente y entonces como que no comprenden al otro, pero poco a poco, de tanto oír al otro, lo van entendiendo y se van ligando. Es exactamente lo mismo. La cara larga de Dios, la cara vasta, aparece hasta arriba, frente al abismo. Emana las esferas. Las esferas son sus emanaciones, pero de distintas categorías. Una es la ley, otra es la naturaleza, otra es la misericordia. Y esas no se entienden en un principio, pero después empiezan a ser senderos entre ellas para pasar de una a la otra. Y la comprensión del conjunto de emanaciones es la comprensión de todo el sistema cabalístico. También lo podemos ver de otra manera, porque también ahí crea a uno que es más que los otros y que los entiende a todos, pero ese es muy soberbio y quiere brillar él, y entonces lo que hace es la oscuridad del mundo, de la Tierra Media. Va a ser el que oscurezca la Tierra Media. Ese es como Satán, como Lucifer. Sí, Tolkien hace una traslación a la mitología y le agrega mitología escandinava, mitología inglesa y lo que quieras, pero es la misma idea. Esas emanaciones salen separadas y después se van uniendo con los senderos. Y la forma de entender el conjunto es viajar por todos los senderos. Porque si no, solamente tiene uno la esfera que le queda cerca. Y para comprender todo hay que recorrer los senderos. Los senderos son las cartas y las esferas es esto que estamos viendo. Entonces, es muy importante
que justamente esa creación primaria del jardín del Edén tiene que tener una evolución hasta lograr realmente expresar las realidades espirituales. De modo que el trabajo empieza en la persona. La persona tiene que buscar las raíces de su atadura, las raíces de su libertad y las raíces de su propósito, de su objetivo, de aquello por lo que va a luchar. Entonces, son raíces diversas. Los haces, los que están hasta arriba, cuando ponemos los números en las emanaciones, los haces son la raíz de los poderes del fuego, del agua, de la tierra y del aire. Y cada una expresa una cosa distinta. Son las raíces de la intuición, las raíces de la percepción, las raíces del pensamiento y las raíces de las emociones. Y cuando nosotros reflexionamos sobre qué se nos presenta en la mente, estamos buscando las raíces de las emociones. Porque las raíces de nuestras ideas es fácil encontrarlas, porque son intelectuales, las expresamos en palabras. Pero las raíces de las emociones no es fácil verbalizarlas, porque son muy abstractas, son simplemente emotivas, y poder definirlo es muy difícil. Cuesta mucho trabajo, por ejemplo, definir el amor, es muy, muy difícil. Podemos definir amar, pero amor es mucho más difícil. Entonces, estas raíces se nos revelan cuando trabajamos sobre ellas. En este caso, en las raíces de los sentimientos o las emociones, justamente lo que tenemos que hacer es esto que les platicaba, empezar a analizar qué es lo que se nos mueve en la cabeza y empezar a darnos cuenta de quiénes somos, con quién tenemos que trabajar. Esa es la raíz emocional. Después de esa viene la raíz intelectual, también hay que usarla, que sería el emperador, la carta 4. La razón interviene y pone orden, pero es importantísimo. Y después viene la 5. La 5 es el sentido de las cosas, la interpretación del sentido. La razón es muy seca, porque la razón es solamente un aparato de lógica, pero la vida debe tener sentido. Y ese sentido nos lo da el espíritu. La razón de que el Papa, que es el que da sentido, que es la voz entre las voces, esté hasta arriba conectado con la esfera primera, es que capta el sentido de la manifestación y lo transmite hacia abajo. ¿Para qué la manifestación? Por lo tanto, ¿qué papel tengo yo? ¿Cuál es mi función aquí? ¿Cuál es la función de la manifestación del mundo? Y entonces yo entiendo las cosas. De manera que primero me concentro, reflexiono sobre mí, luego exploro mi memoria. Esto que toca hacer de buscar qué hay adentro de uno. Luego trabajo la imaginación. De ahí someto todo a la razón lógica para que las cosas no se disparaten. Pero después busco el sentido de todo eso, porque con razonar no me basta. Es la carta del Papa, las 5. Son las primeras 5 cartas, que es el camino de aprendizaje. Y ese es el momento en que ya sé para dónde va dirigida mi vida, cuando encuentro el sentido. Y si la creación empieza en esa esfera, en la de hasta arriba, en Jojma, entonces ahí tiene que saberse para qué fue. Si ahí empieza la visión de la creación, pues ahí empieza el sentido de la creación. Y por eso la carta del Papa, ese camino a recorrer, es encontrar el sentido de la manifestación, que va paralelo a la carta 2. Estamos hablando de la 5, la que está hasta arriba. Aquí está. Este es
capacidad creadora y esta es la capacidad formadora. La forma del mundo la conozco, la razón de que se formara no la conozco. La imaginación está aquí y la memoria está acá. Entonces aquí voy a obtener el sentido, porque el ser humano solo puede llegar hasta acá. Mi única manera es recorrer este sendero para encontrar por qué. Y una vez que sé por qué, bajo y lo comunico. Por supuesto, al ir bajando, va perdiendo precisión, pero cuando menos llega a una señal. Entonces el trabajo del sentido está aquí, en la 5. Ese es Tiferet. En la próxima veremos Mitzah. Vamos bajando hacia la manifestación. Séptimo